Bien, buenas tardes compañeros. Bueno, mi nombre es Nathaniel Octavio Aguirre Borsesi, soy licenciado en Comunicación Social. En las áreas relacionadas al cine he trabajado en lo que es investigación en arte, en el CEFREC, en el Centro de Desarrollo de la Comunicación para la Interculturalidad. Y bueno, la presente sesión del día lo que vamos a tocar es lo que es crítica cinematográfica, ¿no? Y la crítica cinematográfica desenvuelta en un cineclub. Primeramente, vamos a desarrollar lo que son los temas del día, que es primeramente historia y conceptos de la crítica cinematográfica. Luego vamos a pasar a ver cuáles son los aspectos que debemos criticar en una película, los básicos, los fundamentales. Luego una tercera parte de cómo hacer una crítica para que esa crítica sea lo más profesional posible. Y por último, la crítica, pero ya desde el ámbito del cineclub, ¿no? Es decir, a nivel social. Hay que recordar que estando en un cineclub formamos todos parte de un club, ¿no? Entonces el objetivo es interrelacionarse, compartir conocimiento. Bueno, primeramente, pasando a lo que es la historia y los conceptos de la crítica cinematográfica, vamos a dividir para ello en dos partes este tema, que es la crítica de tipo académico y la crítica periodística, que son dos cosas diferentes, ¿no? En la crítica académica conocemos diversos autores, diversas escuelas del cine, diversas perspectivas del cine. Es decir, hay intelectuales que han abordado el cine y han dicho, bueno, para mí el cine debe imitar la realidad, debe imitar la naturaleza, debe contar historias de una manera lo más apegadas, casi miméticas de la realidad. En otras ocasiones existen escuelas que se basan tal vez en la impresión que causan las imágenes en el público. Y hay otras escuelas que se dedican al arte, otras más modernas que se dedican a ver al cine como una industria, etcétera, ¿no? Pero en su forma fundamental, la teoría nace siempre con una filosofía. O sea, la filosofía es diferente a lo que podemos pensar como una escuela, ¿no? Una escuela de arte, como ya les había mencionado, es una perspectiva de cómo debería ser idealmente un determinado arte. En cambio, una filosofía busca definir qué es ese arte, ¿no? O sea, qué es el cine. Y ustedes habrán escuchado de Platón, Aristóteles, que intentan definir las cosas naturales, los temas fundamentales, qué es el tiempo. Bueno, ya los filósofos modernos ya intentan definir lo que es el tiempo, el espacio, ya que, por ejemplo, para los griegos el tiempo era infinito, siempre hubo todo lo que existió en las diferentes escuelas filosóficas. Bueno, el primer filósofo que habla e intenta definir lo que es en realidad el cine, esto para que más o menos nosotros tengamos conciencia de que el cine no había sido nomás una industria de entretenimiento, sino que hay toda una lógica conceptual detrás de esto. Poco tiempo después de que se proyecta la primera película, es decir, en 1895 en Francia, Henri Bergson trata de concebir eso que es el cine, ¿no? Él dice primeramente que la ciencia se ocupa entonces de lo natural, ¿no? Es decir, de lo visible, de lo que es natural, de lo que ya está en la naturaleza instalado, de lo que es lo inmutable. Su perspectiva filosófica, sin embargo, dice que el hombre crea una realidad distinta de lo natural, ¿no? En esta realidad distinta de lo natural existe es lo que nosotros creamos, que es la cultura. Ahí está el lenguaje, ahí están los signos, los símbolos, las herramientas, el arte, etcétera, ¿no? Entonces el hombre, dice también, otorga sentidos y existe también en el plano espiritual. Fíjense que es un filósofo que también habla de lo espiritual. Él dice que el hombre existe una realidad física, tangible, mental y física, donde la mente y el cerebro son las herramientas para ejercer una acción dentro de esa realidad física.
pero existe otro plano que es espiritual. Entonces, desarrollando un poco más, él habla ya de la filosofía del cine y lo concibe como una relación espacio-tiempo, ¿no? Entonces, en el espacio, según Bergson, es lo necesario y lo estable, es decir, lo que es prácticamente inmutable, ¿no? Y el tiempo en realidad no existe, es solamente una manera de acceder a ese espacio por medio del cerebro, y el tiempo en realidad es lo espontáneo, es lo que va sucediendo a pesar de lo que es físico, de lo que es el espacio. Es decir, es lo que sucede, es lo que acontece. Entonces, eso se va registrando dentro de una forma mental y nace una concepción del tiempo. De la misma manera podemos concebir el cine. Entonces, en esa relación espacio-tiempo nace una corriente vital que es ese Dios que nosotros queremos observar, que es un universo viviente. Él concibe al universo como viviente. Todo el universo es viviente para Bergson, y esa experiencia, esa intersección entre ambos campos, el espiritual y el físico, es precisamente donde nosotros habitamos. Entonces, cuando reflexionamos o hacemos algo inteligible por medio de nuestra mente, paramos el tiempo, que es un continuum en realidad. En realidad las cosas van sucediendo. Si el tiempo no existe y las cosas van sucediendo, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en algo específico, paramos, según Bergson, el tiempo y obtenemos una fracción de esto, pero es como un sortilegio, es un engaño, porque el tiempo no existe, lo que estamos viviendo es un continuum, una sucesión, pero que nosotros la vamos registrando por medio de números, de relación con otras cosas. Por eso la inteligencia es engañosa, dice él. Es como ver un fotograma de película. Cuando nosotros pensamos en algo específico y utilizamos la mente y no la intuición espiritual, que la intuición espiritual accede directamente a las realidades más profundas, cuando solamente hacemos uso de la inteligencia, nos engañamos porque estamos viendo solo una fracción y no el continuum. No estamos pudiendo agotar el todo porque no somos omniscientes. Entonces solamente la inteligencia nos sirve de una manera engañosa, pero es una herramienta útil para acomodarnos a la realidad. Pero la realidad no es una película, es un continuum. Entonces cuando nosotros vemos fotogramas de una película, no es así como está presentada la realidad, ¿no? En realidad es un continuum. Luego, Bergson dice que la inteligencia y la ciencia son engañosas, es como ver un fotograma de película, pero la realidad no es una película, es un continuum. La intuición filosófica nos acerca de manera más efectiva a la realidad. Entonces, para poder hacer una captación como hacen los filósofos fenomenológicos, lo que hacen es engañarse a sí mismos y hacer una suspensión filosófica y decir, bueno, esta es la esencia de las cosas, olvidando todos los preconceptos que antes tenían. Mediante la intuición filosófica podemos percibir ese continuum. Entonces, cuando nosotros hacemos y abandonamos todos los conceptos de la inteligencia y utilizamos la intuición filosófica, la filosofía es el intentar acceder, es el sorprendernos por las cosas. Entonces, esto tiene que ver mucho con las películas también. Cuando nosotros nos sorprendemos, cuando vamos con esa intención filosófica, entonces vamos a encontrar cada vez cosas diferentes de la misma película, ¿no? Pues la volvemos a ver, entonces nos sorprendemos, y si tenemos una intuición, el continuum está cambiando siempre, por lo tanto nuestra percepción también va a ir cambiando. La distinción de unas cosas con otras produce duración, y esa duración se percibe en la conciencia. Bueno, para no agotarnos mucho en la parte conceptual,
vamos a terminar con Bergson con esto. La inteligencia va separando los fotogramas. Cuando utilizamos la inteligencia, hacemos cortes, ¿no? Hacemos cortes, cuando en realidad la realidad está en continuum, que no existen, y apela a la memoria, donde se registra o interpreta una determinada duración. La duración es una unidad completa de un ejercicio enunciativo de un suceso que como unidad ya nos dice algo, es signo de algo. Y esto último que es importante en Bergson también dice, un concepto importantísimo para Bergson es de que si algunas veces nos dicen que se van repitiendo las películas, la creatividad está... o sea, ya no hay creatividad prácticamente para hacer solamente saber y repitiendo. Bergson dice que no hay que no hay que escandalizarse por eso, porque en el universo existe algo que se llama el elan vital. El elan vital es una fuerza vital que pulsa en el centro mismo del universo y se abre paso para evolucionar. Es decir, es un pulsar. ¿Saben más o menos qué es un pulsar? Es algo que va emitiendo una onda. Entonces todo el universo se va renovando a cada momento, y cuando nosotros percibimos una nueva onda de renovación, el universo mismo se va renovando con cada nuevo ejercicio. Entonces tenemos una conciencia del tiempo. Entonces solamente el continuum es ya renovación, es un acto de creación. Entonces, bueno, esto ya es un poco redundante, pero avanzaremos un poco. Deleuze es otro filósofo del cine que intenta definir el cine, pero lo hace también a partir de Bergson. Es también francés como Bergson, es también francés como los creadores del cine a nivel comercial, es decir, Francia, París es la ciudad luz que concibe prácticamente a este arte, a esta técnica. Entonces retoma el espacio-tiempo para filosofar sobre el cine. Entonces para él también es muy importante el espacio-tiempo para hablar de cine. Retoma a Bergson y además de eso retoma a Peirce. Peirce es en realidad un semiótico. Él dice que si bien existe una relación de espacio-tiempo, en todas estas relaciones el hombre crea una cultura, y de esa cultura nacen signos significantes y significados. Nosotros les atribuimos una nueva naturaleza a los acontecimientos, a los sucesos. Entonces pretende clasificar las imágenes y los signos. Filosofa sobre cómo los movimientos se relacionan con los pensamientos. Él también hace otra evaluación y análisis, y dice que el tiempo y el espacio recorrido no son en realidad el movimiento. Es decir, cuando nosotros vemos una escena en una película o cualquier otra acción de la vida, el movimiento no es el espacio que se recorre. Entonces, en realidad el tiempo y el espacio son vestigios pasados que se toman en cuenta para interpretar el acto de recorrer. En realidad el movimiento es lo que interpretamos en una sola unidad. Es decir, el movimiento, aparte de ser un continuum, es todo lo que expresa, de principio a fin, eso según lo que está en nuestra conciencia. Es decir, el movimiento depende de nuestra conciencia. Si no tendría significado para nuestra conciencia, entonces ese movimiento no es más que vestigios. Entonces Deleuze dice que el movimiento se lo concebía en la antigüedad, analizando el arte, como un instante significativo. Si ustedes pueden ver esta estatua, los griegos concebían esto como movimiento. Es decir, el movimiento más significativo del atleta. Ese es el movimiento. Y él dice, no, esto es incorrecto, es solamente una captura, pero no es el movimiento en sí. Para las ciencias actuales, el movimiento es un instante cualquiera, como se piense desde las ciencias modernas, desde un punto A a un punto B, que arbitrariamente querramos tomar científicamente y medir.
Él dice que tampoco eso es movimiento porque eso no expresa absolutamente nada, ¿no? Entonces, como comparte con Bergson de que las ciencias son engañosas, la inteligencia es engañosa, porque si bien las ciencias en un laboratorio nos pueden reproducir ciertos resultados, puede ser que en el continuum esto ya no sea correcto más adelante, digamos, ¿no? Entonces, es con la filosofía que podemos, y con la intuición y con esa espiritualidad que podemos percibir toda la realidad. El movimiento mismo es un buen corte de la duración porque es un corte temporal. Es decir, es un corte que expresa una unidad enunciativa también, ¿no? Una escena, por ejemplo, es un movimiento entero, completo. Ok, entonces la duración es entendida tanto por Bergson como por Deleuze como un cambio en el todo. Un cambio en el todo. Pero el todo no es el conjunto de la totalidad de todos los conjuntos. No, el todo es lo abierto. El todo es la posibilidad del todo. Es decir, no se da de una sola vez, no es la sumatoria de todas las cosas, sino es precisamente la posibilidad de hacer absolutamente todo. Entonces la duración es entendida tanto por Bergson como un cambio en el todo. Es decir, en medio de todas las posibilidades que nosotros tenemos, y hay que hacer un poco de callo filosófico con estos términos, es un poco difícil de asimilar, ¿no? a primera vista, pero haciendo un poco de ese callo filosófico ya nos vamos acercando a lo que es la realidad ontológica o esencial del cine. Los conjuntos en realidad son cerrados. Si el todo es abierto, los conjuntos son cerrados. La duración no es un dato como 30 segundos, la duración es la magnitud que ocupa el cambio dentro de lo abierto. Es decir, la duración de un acontecimiento, nosotros lo volvemos inteligible y decimos es 30 segundos. Sin embargo, con los descubrimientos de la física cuántica, de la ley de la relatividad, esos 30 segundos en un determinado espacio del universo significa una cosa diferente que en otra, y todo es relativo a la conciencia. Entonces, lo que sí se puede decir, según Deleuze y según Bergson, es que la duración es la magnitud que ocupa un cambio dentro de lo abierto, ¿no? Entonces, ahora ya vamos a alivianarnos un poco con los temas. Esto solamente ha sido para darnos cuenta de que el cine tiene diversas corrientes filosóficas, ¿no? Entonces, si nosotros nos adentramos y nos preguntamos realmente qué es el cine, apuesto a que hacemos filosofía, ¿no? Hacemos una reflexión muy grande. Entonces, de ahí la importancia de ser un crítico profundo del cine, ¿no? Por todas las posibilidades que esto da. Ahora, la crítica periodística es la producción estético-comunicacional que permite problematizar el cine en el campo de la comunicación, las interpretaciones, las conexiones textuales, socioculturales y políticas. Ya estamos hablando del ámbito más cristiano, como se dice, ¿no? Más asequible, del ámbito de la comunicación y del lenguaje escrito, sobre todo. Entonces, la crítica periodística ya nace casi inmediatamente con la primera producción, ¿no? que es la salida de la fábrica Lumière en Lyon. ¿Saben de este corto? Sí. ¿No? Esta es considerada prácticamente la primera proyección comercial cinematográfica que se realiza en una sala en París, en una feria de ciencias, ¿no? Entonces ya prácticamente la gente ya comienza a hacer comentarios sobre lo que esperaba de lo que era el cinematógrafo y lo que resultó siendo, ¿no? Entonces ya se podría decir que desde el principio ya hubo una crítica periodística. Sin embargo, una crítica periodística profesional se la atribuimos al francés Louis Deluc de 1890 a 1924,
vive poco tiempo, pero contribuye muchísimo a lo que es el periodismo, el cine. Una persona cultivada y sagaz que rechazaba el cine. Lo rechazaba porque él era un crítico de arte. Entonces el cine no se consideraba un arte porque estaba producido industrialmente por muchas personas y era para las masas. En ese tiempo el cine o el arte puro se pensaba para gente elevada, prácticamente en un museo, ¿no? Pero para ciertas personas él lo rechazaba, hasta que vio las películas de W. Griffith y Charles Chaplin, Nacimiento de una Nación, etcétera, ¿no? Y queda cautivado, ¿no? Entonces este encuentro le hizo analizar el cine y todas sus probabilidades, el cine francés de la época, y entender que su calidad debía mejorar muchísimo, porque el cine francés era solamente una pantomima de lo que el cine norteamericano, a pesar de que nace en Francia, ¿no? El cine norteamericano ya estaba empezando a concebir, porque introduce la narrativa de tipo aristotélica, es decir, la presentación del conflicto, lo que le sucede al conflicto y su resolución, ¿no? Entonces, eso le hizo analizar el cine francés de la época, entender que su calidad debía mejorar y que el film d'art francés, al que consideraba teatro filmado, debía desaparecer. Es decir, había una corrupción del cine francés porque todavía no era cine, era teatro filmado, nada más, ¿no? Los actores eran demasiado exagerados, histriónicos, los escenarios no tenían nada que ver con algo que estaba naciendo y que los norteamericanos se habían dado cuenta de sus posibilidades artísticas. Entonces, bueno, pasando un poquito más adelante, él comienza a hacer a crear toda una corriente crítica, periodística, y es de esa manera que funda el Paris Midi, también funda el Journal du Cinéma Club. Este es prácticamente nuestro precursor, es el primer club de cine que hay, con la misión de salvar a las personas de exponerse ante una mala película. En realidad era eso, ¿no? Para él era un atentado a la cultura, una mala película era un atentado contra la cultura. Entonces él era como un policía que resguardaba a las personas, y esa era la misión del Cine Club, ¿no? La principal misión del Cine Club. Una de las contribuciones que se le atribuye, que es más importante, descubrió la escuela expresionista alemana. Es decir, él ya comienza a categorizar este arte y denomina, por ejemplo, a películas de horror, como El gabinete del Dr. Caligari, como expresionismo alemán. Entonces ya dice, bueno, esta corriente de cine es esta otra corriente es esta. Sus opiniones penetrantes y visionarias, como actualmente lo han heredado todos los críticos de cine, sobre el cine y su intención de educar al público a través de sus escritos y del Cine Club, sentaron las bases de lo que hoy en día conocemos como la cinefilia. Muy bien, entonces, ¿qué aspectos critican en el cine? Les voy a leer este poema de Holderlin. Este poema fue tomado por Heidegger dentro de la fenomenología, y es una pieza que demuestra qué es el arte en realidad, por qué el hombre crea, qué es lo que se puede denominar arte, ¿no? Y dice: puede, cuando la vida es toda fatiga, un hombre mirar hacia arriba y decir, así quiero ser yo también. Sí, mientras la amabilidad dura, aún junto al corazón, la pura, no se mide con la mala fortuna el hombre con la divinidad. Es desconocido Dios, es manifiesto como el cielo. Esto es lo que creo yo, más bien, la medida del hombre es esto. Lleno de méritos, sin embargo, poéticamente habita el hombre en esta tierra. Pero más pura no es la sombra de la noche con las estrellas, si yo pudiera decir esto como el hombre que se llama una imagen de la divinidad. ¿Hay en la tierra una medida? No hay ninguna. Este poema, si lo desglosamos un poquito, lo que está queriendo decir es
¿Puede cuando la vida es toda fatiga un hombre mirar hacia arriba y decir, así quiero ser yo también? Es decir, que está diciendo que el hombre siempre se está midiendo hacia lo que denomina como divino, hacia inclusive el más científico de todos, se está midiendo con la matemática más compleja. Siempre se está midiendo con lo más excelso, lo más alto. Y siempre está queriendo decir, así quiero ser yo también. Sobre todo cuando la vida es fatiga. Entonces es un impulso. Lo que está más allá es un impulso para salir de esa fatiga. Sí, dice, mientras la amabilidad dura aún junto al corazón, es decir, la pura, es decir, cuando uno tiene deseos puros de amabilidad, no se mide con la mala fortuna el hombre con la divinidad. Cuando uno quiere alcanzar lo excelso, ya no se fija de lo bajo, de lo llano, ¿no? de lo miserable, sino se mide con lo divino. Pero dice, se plantea la pregunta, ¿es desconocido Dios? ¿Es manifiesto más bien como el cielo? Esto es lo que creo, dice él. La medida del hombre es esto, lleno de méritos, sin embargo, poéticamente habita el hombre en esta tierra, y esto es lo central para definir prácticamente, según Heidegger y los filósofos, lo que es el arte y la poiesis, que se llama, lleno de méritos, sin embargo, poéticamente habita el hombre en esta tierra. Entonces, si nosotros queremos saber si una obra es artística, tenemos que remitirnos a este párrafo. Dice, lleno de méritos, sin embargo, poéticamente habita el hombre en esta tierra. Es decir, los méritos, ¿qué son? Cuando una persona busca un mérito de otra, encuentra un aplauso, etc. Hay una funcionalidad con la creación de esta computadora, entonces es un mérito. Cuando, digamos, un soldado ha protegido a su nación, obtiene un mérito cuando él tiene la intención de que también se le aplauda. ¿No? Todos estos son méritos. Sin embargo, poéticamente habita el hombre en esta tierra. A pesar de todas esas cosas funcionales, que son del ego, prácticamente según Hölderlin, a pesar de todas esas cosas funcionales, también hay cosas que vienen del antojo, de lo que uno quiere hacer, creando. Entonces, la poiesis es crear por antojo algo, ya no por el mérito, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner la vista cuando queramos considerar qué es artístico, ¿no? Entonces, si nosotros vemos una producción como Transformers y el objetivo de los productores es llegar a tener una recaudación más alta que la Transformers 2 o la Transformers 3, ¿qué están buscando ellos? Mérito, ¿no es cierto? Están llegando a impresionar. ¿Es esto arte? Es lo que debemos precisamente preguntarnos los críticos, los miembros de un club de cine, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos criticar en el cine? Sí, arte siendo poiesis, el mérito no es la poiesis, no es el acto creativo. Los productos culturales estéticos creados desde los sentimientos son estos productos denominados obras de arte, desde los sentimientos, desde lo espontáneo. Estética, o sea, es de necesidad que sean productos culturales y estéticos. ¿Pero qué es estética? ¿Quién define lo que es estética? Un círculo de artistas, digamos, unas personas que van y dicen, bueno, esto es una obra de arte porque está en medio del museo de exhibición. Pasa, sucede, ha sucedido mucho, inclusive sacan fotografías de sopas enlatadas y dicen, bueno, esto es arte porque estamos rindiendo culto a la cultura popular, ¿no? Entonces, esto es arte para mí. Hay unos círculos, pero entonces para no caer precisamente en alienaciones, decir sí, esto es arte porque otros lo han dicho, es necesario tomar en cuenta que son los productos culturales estéticos creados desde los sentimientos, son espontáneos y sus productos son denominados obras de arte. Entonces, ¿qué será la estética? En la rama de la filosofía, fíjense bien, la filosofía es siempre búsqueda.
O sea, es una búsqueda espontánea, son las interrogantes más básicas que tiene el hombre. Si no hay filosofía, prácticamente no hay belleza. La estética es una rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza. ¿Y qué es la belleza? Es lo que con experiencia sensorial complace. Es decir, algo que ya no es inteligible. O sea, tú te complaces, pero no puedes decir cómo te complaces, etc. Estamos hablando de filosofía, no de ciencia. Los científicos dirán, bueno, se están destilando feromonas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí dentro de la filosofía es otro el concepto de complacencia. Es algo espontáneo, es algo del ser. Eso es como un don y talento. Es como el don y talento es inmanente de cada uno. Platón define entonces en el banquete el término poiesis como la causa que convierte cualquier cosa que consideramos de no ser a ser. Entonces, tiene que haber un acto creativo. Tiene que haber un acto creativo, tiene que haber estética, tiene que haber filosofía, tiene que haber una experiencia sensorial, tiene que haber una originalidad. Estos aspectos nos ayudan a definir si una obra de arte es, o sea, si realmente una obra es artística. Entonces, como la poiesis tiene que ver con el antojo, lo espontáneo, los productos culturales estéticos creados desde los sentimientos, en una obra hay que examinar que la obra es creada. Es una poiesis realmente, no es una mímesis. La mímesis es la imitación de algo. Es como una película, un refrito que ya ha salido, o sea, un pollo refrito, ¿no es cierto? Entonces solamente lo han adornado un poquito. No, la obra tiene que ser creada, nueva y novedosa. Es estética, o sea, es bella, causa un placer sensorial. Puede ser que el placer sensorial solamente se cause a sí mismo el artista y a nadie más, pero cuando se verifica que causa un placer sensorial, entonces para lo individual o lo colectivo también es coherente con algo, con la filosofía del creador, tiene que ver con algo profundo del creador, es coherente, está relacionado, encaja en algo que piensa el creador. Entonces, ¿qué aspectos vamos a criticar en el cine? Si hay ¿han visto Star Wars, la 3? El episodio 3, ¿no es cierto? Donde se revela quién es Darth Vader, etc., ¿no? Hasta ahí hay una unidad completa contada. Esta otra película muchos consideran que ya rompe todo este esquema creativo, enunciativo, filosófico que había en la película, porque simplemente se ha querido recurrir a lo políticamente correcto, que muchos están viendo que está deshaciendo prácticamente, y muchos dicen es el fin del cine. Pero si recurrimos otra vez, si nos acordamos de Bergson, él dice que todos son pulsaciones creativas, no hay bajones creativos y ahí todo vuelve a reformarse. Bueno, entonces, ¿qué aspectos critican en el cine? La estética narrativa, es decir, la estructura narrativa. Aquí podemos observar entonces que hay una presentación del tema en el primer acto. Esta es una estructura básica, ¿no?, de Ziegfeld. Tiene que haber una introducción, el conflicto y la resolución. Aquí se presenta el tema y la exposición del tema y la síntesis y conclusiones. Y esto debe ser una unidad coherente, ¿no es cierto? A veces esto se presenta en desorden porque hay flashbacks, etc., ¿no? Lo importante es, dentro de esta estética narrativa, que podamos identificar una problemática y que ésta se solucione bien, ¿no? O sino que se plantee una interrogante coherente con el problema. Hay películas que nacen con un problema y terminan resolviendo otra cosa. ¿Por qué? Porque no han trabajado bien el guión, ¿no? Entonces, también la estética argumental. El problema es interesante, agrada, hay un placer, hay una estética, se resuelve satisfactoriamente, plantea interrogantes interesantes. Es decir, esto ya lo tenemos que pensar también en los públicos. No para todos los públicos va a ser estético un argumento.
La estética interpretativa, todos conocemos lo que es Ben-Hur, ¿no es cierto? La historia de prácticamente de este judío leal al Imperio Romano, que pasa unas vicisitudes muy grandes por una equivocación y por una traición, etc. Entonces, la interpretación de los actores es otra cosa que tenemos que criticar. Esa es la versión prácticamente de 1938, si no me equivoco. Entonces, donde actúa, no, perdón, me estoy confundiendo tremendamente, es del 60 y algo. No recuerdo ahorita la fecha, pero es con Charlton Heston. Y la estética interpretativa es increíble. Hasta ahora se siguen viendo estas películas. Y tenía un tío que cada vez que era prácticamente en Navidad nos llevaba a su terreno y ponía una proyectora y todos los años era la misma película, Ben-Hur, veíamos siempre. Entonces, eso es una película, interpretativamente es magnífica. Y esto es una versión actual de la misma Ben-Hur. ¿Alguien se ha enterado prácticamente de esta película? No, porque ¿qué es lo que ha pasado? Aquí se ha hecho un estudio prácticamente de cómo podrían haber actuado las personas en aquella época, lo cual lo hace verosímil. En esta otra pieza cinematográfica, los actores, inclusive actúa Morgan Freeman, etc., es inverosímil, porque como en la sociología, en la psicología se expresa, hay por ejemplo algo que se llama el hábitus. El hábitus es una incorporación de ciertos movimientos, ciertas maneras de ser que son de una época, ¿no? Entonces eso se incorpora casi por contagio. Entonces los actores no han trabajado psicológicamente una incorporación de hábitus artísticos, ¿no? Entonces han seguido actuando como actuamos las personas actualmente, ¿no? Ese es el problema. ¿Qué aspectos también criticar? La estética y la técnica. Bueno, aquí hay un contraste muy grande. Por ejemplo, en esta película, El bueno, el malo y el feo, hay una técnica en efectos especiales que no está tan bien trabajada. Pero esta película es un clásico del cine, porque lo estético, enunciativo, interpretativo, la narración, la novedad es enorme, y eso compensa en la técnica, ¿no es cierto? Se le perdona todo y esta película es prácticamente una obra de arte. Esta otra película es técnicamente increíble, pero aparte de eso, la estética, la pieza entera no es un refrito, ¿no? Es la misma película vuelta a ser, en la cual ya John Connor lo matan directamente al comienzo de la película. No les quiero hacer un spoiler, pero o sea, pasa el actor principal, por lo políticamente correcto, pasa a formar parte de otro personaje, o sea, sin explicación alguna. Ya no hay una responsabilidad con el público, no hay una novedad, ¿no? Entonces esos aspectos a veces los críticos son muy rechazados, ¿no? por los productores. Dicen, sí, pero ustedes hagan una película y ganen dinero con ella. Entonces ese es un problema, pero hasta que no hagamos esa película somos críticos, ¿no? Entonces nos otorgamos ese derecho. Entonces la coherencia artística y técnica, que sea coherente, considerando prescindir de la lógica pura, es decir, de la imitación de lo natural. Es decir, no es posible que un hombre con una vara de madera pueda rechazar a un ejército de orcos, es imposible. No, pero en este universo creado sí hay coherencia, hay una coherencia artística, técnica. Entonces, en este otro universo donde existe una realidad distópica, también hay una coherencia, donde la humanidad ha sufrido un desastre nuclear, etcétera, ¿no? Entonces, la coherencia no siempre quiere decir imitación de lo natural. Eso ya lo habíamos hablado anteriormente, pero hay que ver en las películas
si se está partiendo de un universo, por decir, místico, y que todas las unidades dramáticas, estéticas, acompañen eso, que tenga una lógica, ¿no es cierto? Uno puede inventar y darse las licencias artísticas que quiere. Bueno, a ver, entonces, repasando cómo criticar directamente, cómo hacemos un documento crítico de una película. Primeramente, investigamos el proceso creativo. Aquí vemos el proceso creativo que más o menos ha tenido Martin Scorsese, famoso director de cine de películas italianas, de mafiosos, etc., para hacer una película que hace un cuestionamiento acerca de lo que es la apostasía de las creencias, de la fe de uno mismo. Entonces él ha hecho toda una investigación de unos curas que por primera vez, bueno, viajan en una misión al Japón feudal, ¿no? De más o menos del 1800, etcétera, y ahí son obligados a hacer una apostasía, a renegar de la iglesia, ¿no? Entonces plantea y esto ocurrió realmente, es histórico. Entonces ha sido novedoso porque, bueno, Martin Scorsese solamente hace cine de mafiosos, pero inclusive ha ido al Vaticano, etcétera, ¿no? Ha tenido alguna polémica inclusive al hacer esta creación artística. Entonces hay que investigar el proceso creativo. Esto respalda que el creador, el guionista, se ha basado en algo. Otra cosa es que se reúne un screenplay, o sea, un gabinete de personas y digan, vamos a llegar al público adolescente, entonces vamos a poner una de las actrices, tiene que ser una adolescente de 18 años, y también queremos llegar a este otro público, y ahí van haciendo un guión, ¿no? de una película. Ahí no hay una investigación, es solamente un proceso de mercadotecnia, ¿no? Entonces esto nos sirve para respaldar que ha habido una intención. Investigar la motivación. Esto es una película de Mel Gibson que dice Hasta el último hombre, que es sobre un soldado que se convierte en objetor de conciencia en el ejército norteamericano, y en vez de agarrar un arma, en el ejército se enlista en el ejército y les dice, ¿no?, a sus oficiales: yo no quiero agarrar una arma, me voy a acoger a esta ley, y lo que voy a hacer es más bien agarrar a los heridos y curarlos. Y en la batalla no solamente cura a las personas de su bando, sino también a los japoneses, ¿no?, que estaban en contra. Entonces, Mel Gibson siempre ha tenido este tipo de intenciones o motivaciones para sus guiones, ¿no? O sea, mover conciencia, para también la pasión, o si no, algunas otras películas de este tipo. Hay que vigilar cuál es la motivación del creador. Entonces, haciendo una investigación, ya cuando sale la película, obviamente ver la película, que es simplemente el placer espectorial, ¿no? Simplemente ver, nada más, a ver qué produce. Y como somos críticos, lo siguiente que vamos a hacer es visionaria la película. Visionar es diferente a verla, ¿no? Entonces, visionando ya nos salimos de simplemente lo espectorial, ya la estamos analizando. O sea, si vamos a ser críticos, hay que ver por lo menos una película 2 veces. Algunos se apresuran y ya quieren sacar su artículo en la noche, así directamente, ¿no es cierto? Pero los responsables de eso. Quinto, reflexionar sobre los aspectos de poiesis, estética y antojo. ¿Realmente es arte? ¿No? Lo que les estaba diciendo, la poiesis, la estética y el antojo, ¿es arte o ha nacido de alguna otra cosa? La casa productora se ha encomendado, etc., por alguna cosita política, algún público al que quieren llegar específicamente, ¿no? Hay que ver una relación de independencia del creador. Reflexionar sobre la integración entre técnica y estética. Entonces, aquí vemos, ¿no?, que la complejidad técnica no es lo mismo necesariamente que estética, ¿no? O sea, una cosa puede ayudar muchísimo, pero la complejidad técnica, por más que no tenga ningún error, no tenga absolutamente nada, esto
para muchos es horrible, es feo, no es estético, ¿no? Porque es una conjunción de máquinas, etc. Para otros sí puede ser interesante, ¿no? Agradable a la vista, pero esto no quiere decir la saturación de técnica, no quiere decir precisamente estética. Aquí hay un error técnico, ¿no? Pero la estética se conserva, se le perdona, ¿no es cierto? Ya. Entonces, 6. Reflexionar sobre la coherencia artística, argumental y estructural narrativa. Este es El Padrino 3. Muchos han criticado esta película, pero a mí me gustó, a pesar de que no está basado en el libro de Mario Puzo, pero mantiene una coherencia prácticamente de lo que vive la familia Corleone, que se relaciona con el Vaticano, etc., ¿no? Un nuevo heredero de la familia Corleone nace, todo eso. Pero ha sido criticada también en el aspecto artístico, porque esta película ha sido hecha más o menos a comienzos de los años 90, en el 91, y representa otra época. Representa la época de los, si no me equivoco, de finales de los años 70. Entonces, los cortes de cabello, todos, fíjense, son típicos de los años 90. No han cuidado ese detalle. En cambio, las dos primeras han sido muy cuidadosos con todo, inclusive con la interacción con los objetos, inclusive lo que les decía, como en la comunidad italiana, gente que tiene apellido italiano, actores, pero que nunca en su vida ha pisado un barrio italiano en Estados Unidos, pero que ha tenido que trabajar ese hábitus, ¿no? Para personificar realmente un italiano. Ahora, aquí han habido muchos de esos errores, pero la coherencia argumental ha estado bien, ¿no? La estructura narrativa también ha estado bien, no está pesada. La 2 inclusive puede ser un poco más pesada que esta, pero hay aspectos artísticos que ya se desmarcan de las anteriores, ¿no? Después, reflexionar ya sobre los aspectos subjetivos interiores. El séptimo, reflexionar sobre aspectos personales, ya lo que uno considera que es una contribución social, política, espiritual, de conciencia, moral o filosófica. Esas ya son acotaciones propias del crítico, ¿no? De acuerdo a sus creencias, a todo. A mí me ha parecido una película moralmente muy interesante, esta película El laberinto del fauno. No sé si la vieron. Sí, es una película muy interesante porque plantea una dialéctica entre lo que es la inocencia y los conflictos de las personas adultas, la guerra civil española, etc., ¿no? Muy bien, entonces, octavo, redactar el artículo con responsabilidad profesional, entendiendo el rol del comunicador. Cuando somos críticos y lo vamos a sacar en público, nos convertimos en comunicadores. Entonces, por lo tanto, tenemos una responsabilidad social, debemos entender eso, que muchas personas van a ver la película y nosotros tenemos que haber tenido todo ese proceso para poderles comunicar. Ahora, la estructura de cómo hacer un artículo, algunos dicen que deberíamos ser académicos, pero yo parto de la premisa de que un artículo de tipo crítico tiene que ser tan artístico como una película. Eso sería libre albedrío, ¿no? La estética que uno quiera emplear. Luego, 4, la crítica en el cineclub. El cineclub es la institución autoorganizada, y esto ya es dentro de un cineclub. ¿Cómo vamos a criticar ya nosotros dentro de un cineclub? Es la institución autoorganizada, amante del arte, que vigila la calidad enunciativa de las películas. O sea, somos una institución autoorganizada que vigilamos la calidad enunciativa de las películas. Nosotros somos un filtro para la sociedad, y aparte nos reunimos porque tenemos un agrado en común. Nosotros nos conocemos, compartimos un gusto hacia las películas. Entonces, como club también somos una comunidad de amigos, ¿no? Porque compartimos algo. Los amigos se reúnen muchas veces, toman un café, etcétera, para eso, precisamente para hablar de un tema en específico. Un espacio social donde sus integrantes disfrutan los productos culturales del cine. También no solamente es ser teórico, ¿no? Es para el disfrute. Y entre sus integrantes puede haber fans, aquellos que defienden que la película no se parece al cómic, etcétera, ¿no? Entonces, los espectadores
simple y llanamente que van para el agrado, casuales, y los críticos, ¿no? Los críticos que ya hemos revisado más o menos cuán fundamentales son algunos aspectos para considerarse críticos. Entonces, dentro de un cineclub, para hacer críticas dentro de un cineclub, nos designamos organizadores, digamos una persona que organiza durante una determinada etapa. Como somos una institución, siempre tiene que haber alguien que dirige durante una etapa, luego otra persona, de acuerdo a las temáticas que se vayan proponiendo. Ya, digamos, si uno es especialista en cine gore, de terror, alguna cosa así, entonces ya yo voy a liderizar estas 3 semanas todos, y yo les voy a poner las películas y critiquemos y bla, bla, bla. Entonces, y se comparte el análisis y se dialoga. Bueno, entonces ese sería, digamos, hacer crítica dentro de un cineclub. A mí me gustaría que hagamos un ejercicio entre nosotros, que ustedes, bueno, están solamente ustedes dos, que se presenten un poquito. Ah, tú también has estado desde... por favor, si se pueden presentar, ¿tú cuál es tu nombre? Ramiro Walter Soto. Ramiro Walter Soto. ¿Cuál es tu interés por el cine? El interés, yo soy actor. Yo me voy a esa visión, quisiera ver toda la estética del cine, desde iluminación, crítica, desde todo, hasta el guión, todo el aspecto detrás, para profundizar, no solo pensar ser un mediocre actor, sino un actor que sabe. No. Y dentro de la actuación hay escuelas, ¿no? También está el SNASC y todo eso. Sí, entonces, la fábrica, hay muchas, igual la ESCA, y también está el Hollywood, no sé si conoces, el APA. Ya, sí. Está, entonces son varias escuelas que para mí son interesantes, pero que yo soy más pragmático, digamos. Claro. Bueno, entregado a la espontaneidad, ¿no? Exacto. Lo que habíamos dicho, la poiesis. Sí. Es muy importante eso. Entonces, bueno, ya lo van conociendo al compañero, un gusto. Tu interés entonces por el cine. Bueno, Tú presentarte primero. me llamo Gabriel Villazón, soy estudiante de la carrera, pero más mi pasión va por lo que es la producción audiovisual, realizar todo lo que es producción. Ya he estado desarrollando cortometrajes, metiendo un poco este mundo un poco. También participé en el concurso de intervenciones urbanas, pero bueno, no me fue muy bien, pero sí le eché muchas ganas a lo que es... Hay que persistir. Sí, claro, hay que persistir, y bueno, esa es más que todo mi motivación, pero también a expectar lo que es el cine, porque el cine es tan amplio que solo viéndolo tú puedes aprender muchas cosas. Yo solo viendo cine me apasioné, busqué más cosas y se aprende bastante. Exacto, y hay directores consagradísimos que solo han aprendido Sí. bien, ¿no? Sí, fueron compañero, entonces, nombre. Mi nombre es Alexis Choque, y lo que me interesa del cine es que la dirección y al hacer el guión, o sea, hacer o crear o mostrar cosas que normalmente alguien no mostraría o no filmaría, o tal vez son cosas que mucha gente dice que no es interesante, ¿no? Pero según como dijiste, que el hacer cine es, o sea, hacerlo porque uno quiere hacerlo, ¿no? Y porque tú quieres, y si a los demás les gusta lo que haces, está bien. Exactamente. Sí, eso es prácticamente lo esencial, ¿no? Que nos guste lo que estamos haciendo. Mucha gente, digamos, trabaja, yo digo, hay gente que trabaja y hay otra gente que hace las cosas. O sea, es diferente, el trabajo es una obligación para mí, ¿no? Y otra cosa es lo espontáneo, donde uno ejerce lo que se llaman los dones y talentos, ¿no? Que es algo que ya uno nace con eso. Entonces es un ejercicio de diversión prácticamente. Bien, compañeros, entonces nos vamos a ir con una actividad, entonces para que la analicemos de acuerdo a... Un par de preguntas. Sí, claro. Quería tu sentir como crítico, ¿cómo lo percibes tú el arte? Desde tu punto de vista, no nos has hablado de teóricos obviamente, pero desde tu punto de vista. Ya. El arte, ¿cómo lo concibes? Bueno,
punto de vista es, hay objetos culturales que yo necesito investigar, realmente a primera vista me impresiona, ¿no? Pero eso es solamente algo que yo considero un primer paso para considerar que algo es artístico. Hay productos que me conmueven, que me conmocionan realmente, ¿no? Pero a mí me falta algo más para considerar algo arte, que es una especulación filosófica de esa obra. Es decir, hay algunas piezas artísticas que se trabajan en equipo, a nivel industrial, que te pueden inclusive engañar. No ha habido una intención artística, no era una intención, sino solamente pura y llanamente exaltación de los sentidos, nada más, ¿no? Entonces, para mí tiene que haber una búsqueda filosófica en algo también, o sea, una búsqueda esencial de las cosas, dónde venimos, quiénes somos, etcétera, para que un objeto sea considerado también artístico y no solamente estético. Entonces tú te basas más en algo más teórico, más filosófico. Aparte, ¿no? Primer paso siempre es el placer. Por lo que me acabo de decir, existe, nos has expuesto, hay arte superior y inferior, sabes que hay una tesis bastante grande de teorías, pero por ese lado que vas, entonces está más claro. Después tenía la siguiente pregunta: la creación para ti, según lo que yo he escuchado, es amparte. No sé si conoces, estás familiarizado con ese término de amparte, que viene de Antonio García Villarán, que es un crítico contemporáneo de arte de pintura, y él dice que el arte a veces es, como nos decías, agarrar una lata y decir eso es arte, pero él dice que eso no es arte. Yo consigo igual que a veces muchas películas se las trata como arte, pero no son. Para mí, una película que sea arte es esa película que te capta, te da, no te gasta el tiempo que tú estás requiriendo para ver esa película, y dos, que sea un cambio para ti, un cambio de visual para la persona, un cambio general en ti, un cambio. Entonces yo veo desde ese aspecto. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, sí, o sea, va relacionado con lo primero que había dicho, ¿no? Más o menos, todo, para mí, o sea, para apreciar algo realmente hay que ser un buen investigador. Inclusive uno ve a la Mona Lisa, etcétera, y dice, bueno, sí, la he visto tanto en todas partes, hasta en los garajes de los mecánicos, ¿no? Está la Mona Lisa ahí llena de grasa, etcétera. Ya uno se ha saturado tanto de la Mona Lisa, pero sí, tú un poquito vas a ver la historia, te conmueves por la historia del autor, la biografía del autor, qué significa la mueca, por qué, siendo la mueca de la Mona Lisa la primera vez que se pinta prácticamente desde el Renacimiento, la mujer sonriendo, porque usualmente era mirando arriba, casi de ultratumba, ¿no? Entonces significaba algo en ese momento. Entonces, si no hay ese recorrido, también es muy diferente que, digamos, vas a una galería de arte y ves así una mancha, ¿no? Sobre todo un lienzo así blanco, y todos ponen a aplaudir y, bueno, toman unos vinos, una aceituna verde, etcétera, ¿no? Entonces, eso no sé cuál sería, digamos, tal vez dentro del surrealismo, ¿no? Que dicen que es lo onírico, que es una expresión que no necesariamente tienes que definir, pero si también no tiene una coherencia con la escuela del surrealismo, entonces tampoco me voy a definir eso, ¿no? Me puedo dejar llevar por la intuición, la intuición que no es lo inteligible, pero a primera vista, ¿no? Después ya me gusta hurgar un poco más en el aspecto para captar esa esencia. ¿Alguna otra preguntita? A lo que me gustó fue lo que dijo, que digamos que para saber cómo piensa, para saber la película cómo es, tienes que ver cómo piensa el director, ¿no? Exacto. O sea, porque digamos, Ben no piensa como, digamos,
el coso, el Steven Spielberg, ¿no? O sea, Steven Spielberg es más ficticio, en el sentido del espacio y le mete más cosas espaciales. Y él piensa así porque él fue creado con una, o sea, fue creado diferente, como Mel Gibson. Mel Gibson le mete más sensibilidad a sus películas, no quiere conmocionar más a la gente. Y eso es parte muy importante de lo que me gustó cuando expuso, de que hay que saber con quién estamos tratando para saber conocer su producto. Ahora, por ejemplo, Scorsese ha sido una persona que le ha gustado saltar a otros aspectos, ¿no? Dentro del cine, o sea, a otros ejes temáticos dentro del cine, ¿no? Entonces ha explorado hasta la comedia, y todo le ha salido muy bien, pero se nota siempre la mano de Scorsese, su toquecito en todo, ¿no? Entonces, él ha nacido en el barrio, en el Bronx, ¿no? En Nueva York, entonces él quería mostrar lo que era el tratamiento de la familia italiana, etcétera, ¿no? Entonces, pero mostrar una realidad que parece cruda, pero donde hay códigos dentro, ¿no? Donde se protegen algunas personas, etc. Pero eso no le impidió encasillarse, ¿no? Eso, entonces se nota que ya ha evolucionado, es una persona, como decía Nietzsche, hay diferentes edades, ¿no? Y la última edad, la de más sabiduría, ya es del niño, porque el niño ya juega, ya no le importa qué digan unos, no es como el camello es la primera edad, ¿no? Que se pone toda la carga encima, la responsabilidad, tengo que hacer esto. Después viene la del león, yo quiero, ¿no? Yo me voy a imponer, yo voy a mostrar esto, ya no voy a ser un camello, etc. Y ya cuando va evolucionando ya se da cuenta que todo eso no sirve para nada, solamente es disfrutar, ¿no? Del proceso creativo, ser un niño. Y eso es lo que en este tiempo está ocurriendo con Scorsese, me parece.